Cuando hablamos de electromovilidad debemos entender cuál es el significado de esta palabra. Podemos encontrar diferentes definiciones, ¿cierto?, en Internet. Una de ellas es la electromovilidad es la tendencia actual al uso de vehículos eléctricos en diversos mercados, ¿ya? Esa es como una definición general. Sin embargo, desde Movener tenemos otro concepto, ¿ya?, que va un poco más allá, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra definición de Movener es que la electromovilidad consiste en cualquier aplicación que permite incorporar un motor eléctrico, ¿cierto? La electromovilidad implica hacer frente a las aplicaciones actuales del motor a combustión y abarca toda la industria. Es decir, un sistema de refrigeración que va en un camión, por ejemplo, imaginemos un camión que transporta carne congelada y actualmente ese sistema de refrigeración tiene un motor a combustión asociado y nosotros hacemos la conversión de ese motor a combustión por un motor eléctrico con bancos de batería, etcétera, y diferentes equipos. Estamos trabajando con electromovilidad, por lo tanto, no solo un auto eléctrico se apela a la electromovilidad, sino que también puede ser un sistema de refrigeración, como le acabo de contar, una máquina, por ejemplo, un sistema de bombeo que antes actuaba con un motor a combustión y ahora actúa con un motor eléctrico. Por lo tanto, es un concepto mucho más amplio de la electromovilidad. La electromovilidad tracciona una serie de elementos que por sí sola, ¿cierto?, no podría hacer. Es decir, la electromovilidad, ¿qué implica? En primer lugar, tenemos el desarrollo de aplicaciones, ¿cierto?, para la industria del transporte. Nos damos cuenta, imaginemos lo que ha impulsado Tesla u otras marcas, ¿cierto? Nos damos cuenta que se han hecho desarrollos de, a lo mejor, aplicaciones para compartir tu auto, ha traccionado cierto emprendimiento e innovación que se asocian, ¿cierto? Uber también ha invertido mucho en ese tipo de tecnología. Por lo tanto, la electromovilidad, ¿cierto?, como les digo, ha impulsado otros mercados con el objetivo de potenciarlo cada vez más. Por otro lado, tenemos el rediseño de aplicaciones actuales del motor a combustión. MSI significa motor a combustión interna, ¿ya? Por lo tanto, lo que conversaba anteriormente, hoy día gobierna mucho el motor a combustión en diferentes aplicaciones, ¿ya? Por lo tanto, la electromovilidad viene a desplazar este liderazgo del motor a combustión por varios años, ¿cierto?, varias décadas, por más de 100 años, ¿cierto? Y viene a instaurarse en estas diferentes aplicaciones, como les decía, refrigeración, maquinaria, bombeo, ¿cierto?, elementos con compresor, etc. Es muy relevante entender el tercer punto, que es la economía circular. Un vehículo eléctrico, ¿cierto?, va a desplazar un vehículo a combustión de una u otra forma. ¿Qué vamos a hacer con ese vehículo a combustión? Por ejemplo, en Chile, en el año 2019, ¿cierto?, tenemos del orden de 6 millones de vehículos en la plaza vehicular, ¿ya? Por lo tanto, si esos 6 millones de vehículos los reemplazamos por 6 millones de autos eléctricos, ¿qué va a suceder con toda esa cantidad de vehículos a combustión? ¿Ya? Es algo que tenemos que hacernos cargo, y así en cada una de las aplicaciones, en máquinas, ¿cierto?, las maquinarias, sistemas de refrigeración, hay miles y miles de equipos. Por lo tanto, no sacamos la razón de ser de un auto, de la electromovilidad. Es un tema bien sustentable, amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, si tomamos ese razonamiento de economía lineal destructiva, ¿cierto?, extractivista de los insumos, nos vamos a dar cuenta que estamos siendo súper incoherentes e inconsecuentes, ya que tenemos un espíritu bastante limpio, verde, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, estamos, ¿cierto?, desechando y tirando a la basura todo lo que ya está establecido. Por eso el modelo de conversión de equipo es bastante apropiado, porque viene a tomar lo que ya existe y simplemente reemplazar un componente que es el motor, con el objetivo de seguir operando 10, 15 años más, ¿ya? El siguiente punto es incorporación, ¿cierto?, de tecnologías como Big Data, Machine Learning, ¿cierto?, Internet de las cosas. Cada vez más los equipos y dispositivos se conectan entre ellos, se está generando una data tremenda. En Movener nosotros trabajamos también con una plataforma que hace inteligencia de datos de comportamiento de las máquinas. Nosotros podemos predecir, predecir si la máquina está fallando o no, o está próxima a fallar, en cuánto tiempo va a fallar, ¿ya? Eso, ¿cierto?, se enlaza con tu celular, con plataformas, y eso enlaza inmediatamente a lo mejor con el técnico capacitado que tiene que realizar esa reparación. Cosa que evitar que eventualmente falle un sistema y poder prever situaciones que quizás pueden ser catastróficas, ¿ya? Infraestructura. Los vehículos eléctricos en general, los sistemas eléctricos vienen a traccionar también la capacidad eléctrica de carga. Sabemos que la red, ¿cierto? La red hoy día está haciendo, en una casa normal, el mayor consumo puede ser un hervidor eléctrico, que consume del orden de 1500 a 2000 watts. Sin embargo, cuando tú tengas tu auto eléctrico, te vas a dar cuenta que el cargador por lo menos de 3 kilowatts de potencia.
Entonces la red va a tener que soportar toda esta demanda energética, ¿ya? Y para ello necesitamos obviamente cargadores inteligentes, inteligencia en el uso energético y para maximizar también la eficiencia de cada uno de los equipos. Políticas, es muy relevante también, viene a traccionar y desafiar la política, tal como lo hizo Uber con los taxis, ¿cierto? Que desafía un poco si es apropiado o no es apropiado, y la innovación viene a desafiar esto, la electromovilidad no escapa a ello. La electromovilidad viene a desafiar, ¿cierto?, las políticas actuales. Muchas veces las normativas de homologación de los vehículos, el vehículo eléctrico al no tener gases y no emitir gases, nos damos cuenta que toda la política habla o las normas hablan un 80% a lo mejor en materia de emisiones de particulados y gases contaminantes. Sin embargo, el vehículo eléctrico no tiene gases contaminantes. Y hay muchos países, aunque ustedes no lo crean, que por el hecho de no emitir gases no pueden instaurarse los vehículos eléctricos porque no se acoplan a las políticas y normativas. Por lo tanto, la política tiene que ir adelante del auto eléctrico y abriendo el camino y abriendo el paso para que ellos entren, ¿cierto?, y se instauren en las ciudades, ¿cierto?, más contaminantes. Por otro lado, tenemos la reestructuración del sistema energético. Como les decía, la red eléctrica de transmisión, de generación, ¿cierto?, de distribución, viene a ser desafiada. Viene a verse desafiada sus tipos de conductores, la capacidad de poder entregar esta energía, esta potencia, ¿cierto? Muchas veces un auto eléctrico tiene unas potencias asociadas del orden de 15 kilowatts en un cargador lento, en una infraestructura de carga, ¿cierto? Puede ser 30 kilowatts, 300 kilowatts, etc. Imaginemos un búho eléctrico. ¿Dónde enchufamos eso? Necesitamos una infraestructura detrás que pueda soportar la red ese nivel de potencia. Y lo más relevante para nosotros es las capacitaciones de los profesionales. Es ahí la razón de ser también de este curso, para que ustedes puedan aprender las nuevas tecnologías. Los técnicos eléctricos, técnicos mecánicos que fueron enseñados, ¿cierto?, con materia de motor a combustión, ¿cierto?, mecánica clásica, hoy día tienen que actualizarse y saber de estas temáticas. El motor a combustión cada vez está siendo desplazado y debemos capacitarnos en el mantenimiento motor eléctrico, mantenimiento predictivo, correctivo, ¿cierto?, y cómo maximizar la disponibilidad de todos estos equipos con técnicos bien capacitados. A continuación hablaremos de los vehículos, los diferentes tipos de vehículos eléctricos que tenemos en el mercado. Vamos a hablar principalmente de 3 tipos de vehículos que son los más comunes, ¿ya? También pueden haber otros y otras configuraciones. Cada día salen más tecnología integrada, por lo tanto hay que estar siempre actualizándose en los tipos de vehículos eléctricos que hay. Como primer punto tenemos los BEV, ¿ya?, que son Battery Electric Vehicle, que básicamente son vehículos 100% eléctricos. Esos son los vehículos que generalmente tenemos el 100% de las baterías y no tenemos un motor a combustión asociado, ¿ya? Ahí lo vamos a explicar a continuación. Luego tenemos los Plug-in Electric Vehicle, que son híbridos enchufables. Y como tercer grupo de vehículos tenemos Extended Range Electric Vehicle, que son vehículos electrónicos, ¿cierto?, eléctricos con extensor de autonomía, ¿ya?, que muchas veces se usan motor a combustión para poder aumentar, generar, ¿cierto?, producir, transformar energía dinámicamente para aumentar la autonomía del banco de batería.